Qué bueno que estamos juntos. Buenos días otra vez. Vamos a ir a la palabra. Continuamos con el estudio del libro de Proverbios. Hoy estamos en nuestro tema, si no me recuerdo, 45, 44, 45, por ahí sí, no recuerdo bien. Ahorita que nos lo pongan ahí en la... 44, muy bien. Hoy, si Dios permite, vamos a terminar en la segunda parte del libro de Proverbios, capítulo 13. Nos quedamos a partir del versículo 14, si no mal recuerdo. Es decir, nos quedamos en el 13 la vez pasada y continuaremos en el 14 de Proverbios 13. Pero antes, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé su sabiduría para poder discernir su palabra. Padre amado, queremos en esta mañana, esta tarde ya, primero que nada darte gracias. Darte gracias porque a través del libro de Proverbios tú nos vas dando, Señor, la sabiduría que necesitamos, y te agradecemos porque ha sido un tiempo, Señor, de mucha bendición el poder reflexionar en cada uno de los proverbios y entender y comprender y ensanchar nuestro conocimiento. Gracias por todo lo que nos permites conocer a través de tu palabra, de ti, de lo que tú piensas, con referencia a diversos topics, diferentes temas que vemos en tu palabra. Queremos pedir tu bendición en esta mañana para que podamos continuar con ello. Ayúdanos a crecer, a madurar y a ser portadores de mucho fruto para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 14. Voy a leer la traducción Palabra de Dios para Todos. Y dice: las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. Las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. Por supuesto que entendemos que el Señor es de quien brota toda sabiduría y vida, quien da al sabio la salvación de librarlo de los lazos de la muerte. Así que vemos que las reglas de Dios, según entendemos, es por las que el sabio se libra de esto. Estas leyes, estas reglas, que el sabio cuando las vive, las pone por obra, traen vida eterna. Si escuchamos las instrucciones de Dios, entonces nos van a ayudar a tener una vida con éxito, una vida piadosa. Nos mantienen alejados de las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, importantísimo entender que la palabra de Dios es la que nos da la fuente continua de vida para que recibamos las bendiciones del Señor. Importante resaltar que cuando dice los lazos de la muerte, sugiere que la muerte entonces es como un cazador que nos atrapa, nos destruye, y tanto espiritual como materialmente nos acaba. ¿Han visto esas imágenes, tal vez algún video de cuando va pasando un animal y de repente ¡fum!, queda atrapado en una trampa? El animal no alcanza a entender qué hay ahí, simplemente por haber pasado por ahí es que cae en una trampa. El cazador está al acecho, ¿no? Entonces entendemos que esa es la sugerencia que tiene este proverbio al decir los lazos de la muerte. Permítame extender esto y leer 2 Timoteo 2:24, donde dice: un siervo del Señor no debe pelear, sino debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen, ¿de qué dice? De la trampa. Entonces lo que vemos es que realmente los lazos de la muerte son una trampa y Satanás tiene a algunas personas atrapados. Voy a leer esa misma escritura, versículo 26, con la traducción lenguaje actual. Gracias. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento
El diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que él quiere. Se está hablando de cuando la gente está cautiva, de cuando la gente está atrapada, porque ha caído en esos lazos, porque no ha vivido sabiamente, porque no ha vivido de acuerdo a lo que dice la Escritura. La traducción Biblia, la palabra, en este mismo versículo, capítulo y libro, ¿quién sabe si no les concederá Dios ocasión de convertirse y conocer la verdad, escapando de la trampa en que el diablo los tiene atrapados y sometidos a su antojo? Entonces, lo que podemos ver es que a través de las diversas traducciones que leímos, la gente que no vive conforme a lo que dice la Escritura está en una trampa. De repente te preguntas y dices, es que no entiende, no se da cuenta. No se da cuenta. Está atrapado, está cautivo, está prisionero, no es libre, no puede. Y esta escritura me gusta porque dice, tal vez Dios les concederá. Y si te das cuenta, leímos el contexto a donde dice que el hombre de Dios tiene que ser una persona que enseña de manera amable, con paciencia, a aquellos que lo atacan, para aquellos que están atrapados, que no han entendido, que están sometidos al antojo de este enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Continuando con Proverbios 13:15 dice, el que da buenos consejos se gana el aprecio de todos, pero el que da malos consejos acabará en la ruina. El buen entendimiento nos da favor ante Dios y los hombres, y se nos dice que incluso, fíjese, Dios nos hace estar en paz, no solamente con nosotros mismos, sino también vivir en paz con aquellos que son considerados nuestros enemigos. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7 dice, cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos, nos hace vivir en paz. Tal vez tú digas, oh, pues yo no tengo enemigos. Pues tal vez no sepas, ¿no? Tal vez no sepas de que hay alguien por ahí que le caes muy mal, ¿no? Y que habla muy mal de ti, qué sé yo, ¿no? Esperemos que no sea así, pero si llegase el caso de ser así, si tú vives conforme a lo que Dios dice, si tú vives conforme a lo que Dios dicta y manda, entonces Dios te hace estar bien aún hasta con los enemigos. El buen entendimiento gana favor. Esto sucede tanto por la bendición de Dios como por la manera en que las personas se relacionan, socializan entre sí, hombres y mujeres de buen entendimiento, son bien recibidos entre los demás debido a la manera en que se tratan, debido a la manera en que tratan a otros. Porque la gente, cuando te conoce y te escucha y ve que tú tienes la sabiduría de Dios y eres paciente y das un buen consejo, pues la gente ¿cómo te lo expreso? Una vez una persona en un trabajo que estuve unos meses trabajando en el DIF, y me acuerdo que me decía la señora, dice, es que yo a usted ni lo conozco, pero me da tanta confianza que le quiero contar toda mi vida. Y yo le decía, pues, ¿qué hice? No, pues nada, dice, pero es que usted me inspira confianza, ¿no? Y no es que yo me eche flores, pero quiero decirte algo. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos respalda, cuando estamos tratando de vivir lo que Dios dice, Dios nos da gracia, nos da su favor. No es así con los que viven de otra forma, con los que son infieles. La vida les va a resultar dura, encontrarán muchos obstáculos, dificultades en el camino y recibirán menos ayuda de los demás a lo largo de la misma. Estoy hablando de la vida. Porque la vida de por sí es dura. La vida no es fácil. Pero hay un dicho que tiene mucha razón. Ya ven que los dichos, normalmente los dichos son bien dichos, ¿no? Un actor de hace muchos años que dijo que la vida es dura y es más difícil cuando eres necio, ¿no? Y pues es verdad. Siguiendo adelante con Proverbios 13:16,
el inteligente, ese está muy bueno. No porque los otros no, pero el inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. Ese hombre prudente es aquel que considera cuidadosamente una cosa y toma su decisión después de tener todos los hechos en la mano. Un hombre así no es que no cometa errores, pero la verdad es que va a cometer menos que otros que, como dice nuestra cultura, y aprendimos algunos que ya estamos más viernes, se avientan como el borolas, ¿no? Así sin pensarlo, ¿no? Tienes que pensarlo. Calma, sé sabio. Sin embargo, el tonto interviene sin considerar los hechos, habla tanto que expone su posición y lo vemos cometer error tras error tras error. El tonto, por no decir bruto, como dice ahí, exhibe su necedad como un vendedor ambulante que extiende su mercancía y grita a los cuatro vientos: pásele, pásele, pásele. Así es el que no considera lo que la Biblia, lo que el Señor dice. El hombre o la mujer sabia o sabio y prudente no solamente tienen conocimiento, sino que actúan en él. Escuche esto, porque esto es muy importante. Esto no se trata de ser inteligente. Hay mucha gente que tiene mucha capacidad, es muy inteligente, pero no tiene la sabiduría, porque la sabiduría y la inteligencia tienen algo que los diferencia. Uno es solamente conocimiento y el otro es una aplicación de ese conocimiento. Actúan en él. La sabiduría no está en la mente, está en la vida, en el carácter. Pero al carecer de esta prudencia, el necio expone su necedad, derrama su ira, alardea de la vanidad, expone su precipitación y no ejerce buen juicio. Yo aprendí a través de los años algo que me enseñó alguien que amo mucho, que es mi esposa. Me decía, me acuerdo mucho que a los inicios de nuestro matrimonio me decía: piensa para hablar, no hables para pensar. Porque en ese ímpetu, en esa desesperación de querer hacer las cosas, hablas a veces cosas o haces cosas y después te arrepientes. ¿No le ha pasado? Por ahí en alguna ocasión leí algo que decía: antes de hablar, cerciórate de conectar tu lengua a tu cerebro. Importantísimo. Importantísimo. Piensa antes de actuar. Continuando, Proverbios 13:17. El mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. Estaba estudiando esta parte y me acordé, porque tuve una pequeña charla con Gil y le decía: Gil, ¿qué vas a preparar para después cuando nos vayas a compartir algo? Y me decía algo de, pues no me voy a meter mucho porque Gil a lo mejor nos hable un poco más de esto, pero en la Biblia hay una historia donde hay un grupo de profetas que vienen y le profetizan al rey y le dicen: no, tú ve a la guerra, Dios está contigo, tú no te preocupes, tú ve, vemos que Dios te va a dar la victoria y todo. Pero se está asociando con otro rey. Ya Gil nos va a dar más detalles, pero se está asociando con otro rey y el otro rey le dice: ¿y son todos los profetas? ¿Ya no hay otro? ¿No falta uno? Y entonces como que se rascara la cabeza y dijera: pues sí hay uno, pero siempre que le mando a traer, siempre me dice cosas que no quiero oír. Pues a ver, tráete aquel, a ver qué dice, ¿no? Incluso dice, cuando lo estudiemos, cuando lo aprendamos de manera más detallada, dice que cuando van a traerlo le dicen: oye, te vamos a llevar, pero por favor no vayas a decir cosas que el rey no quiere que digas. Tú di lo que el rey quiere escuchar. Y este hombre llega y le dice: ¿qué? ¿Qué dice? Y el profeta dice: sí, ven, todo va a estar bien, tú ve. Pero como el rey lo conoce, le dice: no, dime la verdad, dime que... ¿quieres escuchar la verdad? Te va a ir mal. Vas a quedar mal.
Y entonces la historia la conocerán después cuando nos las enseñe. Pero el mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. ¿Qué somos nosotros? Porque si tú piensas en esto, no le digas a la gente lo que la gente quiere escuchar. No seas perverso en ese sentido. Ay, es que si le digo la verdad lo voy a ofender. No, dice John MacArthur, pues llevan toda su vida ofendiendo a Dios, pues que se ofendan. ¿Y aquí de qué estoy hablando? De cuando le prediques a alguien, dile, oye, estás viviendo una vida alejada de Dios y eso no le agrada a Dios y pues te tengo que decir, y si te lo voy a decir, ahí te va. Decirle la verdad, ser un mensajero leal y llevarle una solución. El mensajero es un ejemplo de una persona a la que se le ha encomendado una gran responsabilidad. Aquellos que sean confiables van a recibir una recompensa adecuada, pero aquellos que no lo son, bueno, también van a recibir una recompensa, pero no va a ser la que quieren. Proverbios 13:18. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. Hombres, mujeres, todos cometemos errores. Errores que no pueden ser corregidos, que van a permanecer, que cuando los cometemos decimos, híjole, bueno, pues ya. Pero la verdad es que podemos aprender mucho de lo que dice la Escritura. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra. Te puedes quedar ahí o puedes aceptarla, ganar el aprecio de la gente. En la Biblia podemos ver, y lo hemos visto mucho ahorita en el libro de Proverbios, mucho lo de la pobreza. Proverbios nos muestra que hay algunas causas de la pobreza. Déjeme hablarle de una. La pereza. O sea, es decir, puedes ser pobre, puedes tener pobreza porque eres perezoso, porque eres flojo. Proverbios 10, 4 y 5 dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es un hijo sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Estamos hablando de esto porque el proverbio que estamos analizando dice que el que desprecia la corrección tiene pobreza y deshonra. Cuando tú desprecias la corrección, puede venir pobreza y deshonra. Pero parte de la pobreza puede venir por pereza. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en un sueño profundo y la persona negligente padecerá de hambre. Dios nos dice que nosotros tenemos que trabajar. Hemos sido llamados a trabajar. Pero si tú dices, no, yo no quiero trabajar, no. Entonces, Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Siguiente versículo, Proverbios 21:25. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Otra cosa que tiene que ver con la pobreza, no solamente es la pereza, sino también el amor al placer y al lujo. Proverbios 21:17 dice lo siguiente: el que ama los placeres se empobrecerá, el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Yo también amo los perfumes, pero yo creo que este gasta más en perfumes que en otras cosas, ¿no? El que ama los placeres se va a empobrecer, y el que ama el vino y los perfumes
dice, no se enriquecerá. Mucha gente se dedica a esos placeres, a esos lujos, y entonces no tiene la sensatez, no tiene la mentalidad, no tiene la sabiduría de que en la vida tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar, tenemos que hacer ciertas cosas antes de podernos dar ciertos lujos. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque conozco personas, y usted conoce gente también, que de repente no tiene y de repente tiene un poquito de dinero extra, y en lugar de cubrir ciertas cosas, va y hace y compra y obtiene cosas que dices, no es el tiempo todavía. Primero hay que cubrir esto y primero hay que cubrir aquello, y si sobra y si alcanza y si tenemos, lo podemos obtener. Si no, olvídalo. Proverbios 14:23, en toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a la pobreza. En toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a pobreza. Fundamental escuchar las instrucciones, corregir los defectos. El Salmo 32:9 dice que no seas sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno, de otro modo no se acercan a ti. Esa es la palabra que te mencionaba el otro día. Gente que es así, y la Biblia lo marca y lo dice, no seas así, no seas necio, no seas rebelde, entiende. Déjate guiar. Ahora, también la pobreza, es verdad que debido a su fracaso moral trae desgracia, pero la pobreza con integridad, porque la pobreza debido a un fracaso moral trae desgracia, ya lo vimos. O sea, si no sigues las instrucciones, si eres perezoso, si te gusta darte lujos y echarte encima 1000 cosas que no tienes que hacer porque no eres sabio, y eres pobre porque así lo decidiste, así lo vives, pero a veces eres íntegro. Cuando digo a veces, no es que a veces lo seas y a veces no, lo que me refiero es que hay gente que es íntegra y no es rica, pero la pobreza con integridad no es vergonzosa. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes con contiendas. Dices, pues no tendré lujos, no tendré filete mignon, voy a comer atún, pero con la bendición de Dios, en paz, con mis hijos, con mi esposa, ¿no? A lo mejor no me puedo dar el lujo de ir a un restaurante a comer esto, no puedo dar el lujo de hacer aquello, no puedo tener eso, pero lo que tengo es paz y tranquilidad, y eso no se compra con dinero. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es necio. Fíjate cómo ve Dios a la gente. Es mejor este hombre que este otro. Y acuérdese de esto siempre. El mundo lo ve totalmente al contrario. De entre tantas y tantas cosas que hay en el ahora internet, estaba yo escuchando a alguien que decía, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, la intención de esa persona es saber qué tanto respeto te tiene que dar.
Pues es dicho de otra forma, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No? Entonces, el mundo lo ve de una forma, pero Dios lo ve de otra. Dios lo ve de una manera distinta. Dios lo ve de una manera diferente. ¿Eres íntegro? Entonces eres ante los ojos de Dios. Y puedes no ser rico, puedes ser pobre, pero aquí dice, es mejor ser, es el pobre, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos. No deshumaniza Proverbios a los pobres con el argumento de que son culpables por sus problemas, ni los absuelve del individuo de su responsabilidad personal. El que hace caso a la reprensión recibe honra. Una reprensión nunca te va a hacer sentir bien, pero cuando la tomamos en cuenta y aprendemos de ella, no repetiremos los mismos errores una y otra vez. Esto nos lleva a vivir una vida de honra en esta vida y en la venidera. No repetir los mismos errores una y otra vez. Proverbios 13:19. El deseo cumplido produce alegría, pero el insensato odia, escuche, alejarse del mal. El deseo cumplido produce alegría, pero el insensato odia alejarse del mal. Cuando una persona se esfuerza moral, legalmente por cumplir sus deseos, al final de ese logro le va a traer un resultado dulce. Pero el insensato no se esfuerza ni legal ni moralmente. Disfruta de su vida pecaminosa y no tiene ningún deseo de cambiar. No le importa lo que está haciendo en su pecado. Vive para complacer la carne, vive para los placeres mundanos, sus deseos necios, su incesante búsqueda del mal, su odio al bien, nunca le va a permitir probar las dulces bendiciones de la obediencia. Sin embargo, al íntegro, su deseo cumplido es dulce para su alma, especialmente cuando se logra mediante trabajo duro, disciplina, sacrificio, trae satisfacción. Pero es una abominación para el que está mal, para el necio, apartarse del mal. Porque está como enamorado del mal y considera terrible. Imagínate una abominación apartarse de esto. Eso demuestra que el mal y la necedad no son problemas superficiales, sino profundos, arraigados en la persona. El tonto va de fracaso en fracaso, pero el justo, satisfecho, fortalecido. Alguien escribió que la santidad significa ser apto para el infierno. Odiar la santidad significa ser apto para el infierno. Si odias la santidad, si odias todo lo que Dios quiere, eres apto para el infierno. Siguiente proverbio. Proverbio 13:20. Anda con sabios y te harás sabio. Anda con brutos y te meterás en líos. El que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Hay otro, ¿no? Dime con quién y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. El poder de la asociación te ayuda a formar el carácter. Tenemos la tendencia de volvernos como las personas con las que nos relacionamos. Yo me acuerdo que en la prepa, yo no era un angelito, ¿verdad? Yo era una persona bastante difícil. Imagínate, si con Cristo soy difícil, ahora sin Cristo, imagínate. Hubo un semestre donde me empecé a llevar con una persona que tenía buenas calificaciones, siempre iba muy bien. Y cuando llegó el periodo de las calificaciones, mis calificaciones subieron.
porque hacíamos tareas juntos, porque estudiábamos juntos. Pero yo tenía tal reputación que cuando llegaron las calificaciones, el director de la escuela me mandó a traer y me dijo: ¿te copiaste en los exámenes? Dije: no. Sí, porque tú no eres de 9. Me acuerdo muy bien. Tuve yo que recurrir a mi amigo, a la mamá de mi amigo, y decirle: señora, ¿le puede usted? Sí, él estaba aquí en las tardes y aquí estudiaban y todo. Y así me medio valió que... Pero es lógico, ¿no? Te juntas con tales personas, pues lo que se espera es que tú eres así. Pues estoy hablando de lo malo, ¿no? Me llegué a juntar con él y pregúntame si me seguí llevando con él. Me regresé al otro. En lugar de continuar y seguir adelante con ese buen hábito, pero te juntas con alguien que es exitoso, te juntas con alguien que le va bien, y tú te esfuerzas y tratas de imitarlo, y empiezas a notar un esfuerzo, y empiezas a cambiar. Alguien dijo que la competencia crea éxito, pero el compañero de los necios será destruido, porque se da por sentado que el compañero de los necios es un necio también, y va a permanecer arraigado en su necedad. Su elección de compañeros comprueba su necedad y muestra su destino, la destrucción. El tonto acaba siendo amigos de tontos. ¿Con quién te vas a juntar? Júntate con alguien que te enseñe algo, que te edifique, alguien que te haga crecer. Yo le voy a decir algo. Yo oro por usted, por ti y por ella, para que ustedes tres le enseñen a otras mujeres de la experiencia que Dios les ha dado, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando una joven que apenas está despertando a la vida, que no sabe, que se puede acercar a ustedes y ustedes le digan: a ver, mira, esto es así, ten cuidado acá, ten cuidado allá, déjate de esto, aguas aquí. Claro que los jóvenes, pues, necios, ¿no? Siguiente versículo, siguiente proverbio. Bueno, sí, el 21, Proverbios 13:21. El mal persigue al pecador, pero el justo prospera. Una persona malvada siempre está constantemente mirando por encima del hombro, tiene la conciencia culpable. Hay una palabra, recuérdenme: el justo está confiado como un león, ¿cierto? Pero el pecador siente que lo persigue y todo el tiempo está inquieto y va a un restaurante y dice: aquí contra la pared para ver todo, ¿no? Siempre está inquieto. No hay paz, solo tormento. No sé si te ha pasado, de repente vas caminando y te sale alguien y algunas personas ¡ay!, gritan y así, aterrados y de repente, o sea, a uno de repente no te estás tan tranquilo. Dijera una señora que conocemos: tienes la paz de la vaca echada, ¿no? O sea, estás tranquilo, tomando el sol, ¿no? No te preocupa nada. Tienes la conciencia tranquila. Sabes que has hecho lo mejor. Cuando la Biblia nos enseña de dar y da, dice: os dará, no está hablando de dinero solamente, sino de buenas obras, de ayudar a otros, de siempre tener ese corazón de ayudar a los que necesitan. Un principio básico en Proverbios que se ilustra en todo el Antiguo Testamento, que establece que la justicia trae bendición divina y el mal trae maldición divina. Tu recompensa te está esperando en el cielo, que es grande. Porque todo lo que hacemos queda registrado.
Pero por su propia naturaleza, los pecadores perseguirán el mal. Sin embargo, también es cierto que el mal persigue a los pecadores, porque el poder del mal y el maligno desean mantener a los pecadores en sus garras, como ya vimos hace rato. A los justos se les pagará con el bien, la recompensa se les dará. Porque usted y yo sabemos que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. El justo va a prosperar. Siembra bien, porque Dios tiene una bendición para ti. No siembres solamente dinero. Siembra tiempo, esfuerzo, cariño, respeto. Siembra amor, compasión. Siembra. Dice Gálatas 6:7, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Marcos 10:29, Jesús les respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, o su padre o a su madre, o a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. ¿Cómo? No. Nadie quiere ser maltratado. Nadie, no, espérate, ¿por qué no quitan eso de ahí? Porque esa es la vida real del cristiano. O sea, el evangelio es así. Ahorita lo hablábamos. ¿Quién de los apóstoles murió en un palacio rodeado de médicos, enfermeras? No. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Siembra, prosperarás. Siembra bien, porque puedes sembrar mal también. Siguiente proverbio. Creo que este aplica para todos los que estamos aquí, excepto... Siguiente, Proverbios 13:22, perdón. El hombre honrado dejará herencia a sus nietos. Tú todavía no tienes nietos. Ya vienen, más o menos. Ya están trabajando en eso, pero... El hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para el justo. La promesa de Dios para los justos. Qué palabra tan increíble. Un hombre honrado deja herencia a sus nietos. Y yo me puse a pensar en eso y dije, híjole, no tengo mucho que dejarle a mis nietos. Si me muero mañana o hoy, no tengo mucho que dejarles. Pero lo que sí puedo dejarles es un testimonio que los ayudará a entender que hay un Dios, que puedes vivir una vida diferente. De eso hablo. No está hablando de que dejes tu cuenta del banco llena y digas, esto es para fulano y esto es para... No, eso no está hablando. Para cada bendición que Dios promete a los justos, hay una maldición para aquellos que no siguen los caminos de Dios. El que camina de manera recta delante de Dios, que es honesto, que trabaja duro para obtener lo que Dios le está dando, un buen administrador de lo que Dios le ha confiado, alguien que no desperdicia lo que gana en cosas mundanas, sino que está dispuesto a ayudar a otros. No estoy hablando de dinero y de cosas materiales, sino de una herencia que se les deja de bendición. Es tan grande que al morir esa herencia es pasada a los nietos de manera generosa, a donde los nietos
entienden los hijos, los nietos, esa herencia espiritual en el sentido de que no que sean cristianos o que vayan porque esto es individual, esto es personal, sino que entienden esa riqueza que no compra el dinero, sino tu manera de vivir, de honrar a Dios, de honrar a otras personas. Sin embargo, también el versículo dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y el pecador puede tener riquezas monetarias o, no sé, de otro tipo. Y si Dios quiere, le puede quitar esas riquezas a ese injusto y dárselo a los justos. Si Él así lo desea, transferir las riquezas del pecador al justo. Entonces, animémonos para vivir una vida recta, una vida que honre a Dios, a donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan ver, recordar y apreciar que se puede caminar en obediencia a Dios. Proverbios 13:23, el campo del pobre tiene comida abundante, pero la injusticia barre con ella. Aquí vemos que un hombre pobre puede encontrar el alimento que necesita arando un terreno, ya que la recompensa por la provisión de sus esfuerzos va a ser esa. Pero también vemos que la falta de juicio puede causar destrucción. Los actos de injusticia pueden traer esta destrucción. Hay sustento en la tierra, pero los hombres están excluidos de ese sustento por su injusticia. La falta de alimento para los pobres que trabajan duro se debe a la tiranía, no al medio ambiente. Importante. Dice un comentarista bíblico reconocido que se llama Adam Clarke acerca de esto. Él entendió esto como una reprimienda a los pobres perezosos. ¿Cuánta de la pobreza de los pobres surge de su propia falta de administración? El campo del pobre tiene comida abundante. Pero la injusticia barre con él. En otras palabras, eres pobre porque eres mal administrado, eres pobre porque no eres justo, y una serie de cosas. ¿Conoce a alguien así? Yo sí conozco a gente así. Conozco una familia que tiene terrenos. Bueno, allá donde yo trabajo, casi toda la colonia que está ahí, hay mucho terreno todavía que no está, ¿cómo le llaman? Fraccionado, ¿no? Que son terrenos muy grandes, baldíos. Me dicen que esa familia es dueño de casi toda la colonia. Y dicen, si tú vieras dónde viven, y no es por menospreciarlo, dice, pero viven en una casita así, de madera, pero todos estos terrenos son de ellos. Y te pones a pensar y dices, híjole, con tantísimo terreno para hacer tantas cosas, viven de esta forma. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, el que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Proverbios 13:24, traducción latinoamericana creo que es. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina esa es una palabra clave, con diligencia, que significa constancia. Proverbios 13:24, traducción latina, lenguaje actual. Si amas a tu hijo,
corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Híjole. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito en la vida, debemos educarlos bien desde que son muy pequeños. La enseñanza en la primera infancia requiere tanto disciplina de los padres, que incluye el castigo corporal, como bondad y amor equilibrados, porque la disciplina sin amor es tiranía. Que no se trata de pasártela dándole de palos, sin amarlos, sin enseñarles. Si un padre tiene la intención de ayudar a su hijo, debe corregirlo cuando se equivoque. Y la mejor manera de recordar la lección es la corrección. Debe hacerse acompañada de una disciplina física. Fíjese cómo tenemos incluso eso ¿cómo se dice? Distorsionado. Estábamos hablando hace unos días, unos maestros, y decía uno de los maestros que trabaja ahí donde yo estoy, dice, cuando yo iba en 5º grado de primaria, dice, y me dio el nombre del profesor, dice, a mí se me ocurrió tomar un papelito y aventarlo así al bote de basura que estaba cerca. Y se llegó el profesor y me dio una cachetada. Me dejó rojo. Dice, y cuando se nos caía un lápiz o una goma, pasaba y con la regla nos daba en las manos. Y yo estaba platicando eso y estaba observando a los que estaban ahí, y había una maestra que tiene 30 años de dar clases en la escuela, que seguramente le tocó cuando ella fue a la primaria algo similar o parecido, pero del otro lado estaba otra maestra más joven que tiene a sus hijos pequeñitos, y su cara reflejaba todo el rechazo hacia lo que esta persona estaba hablando, y movía su cabeza y decía, no, y estaba espantada y decía, no. Y entonces me pongo a pensar, vivimos actualmente en un tiempo donde obviamente eso ha cambiado, pero hemos ido a tal extremo, nos hemos ido a tal extremo que ahora no les puedes decir absolutamente nada. El viernes me llegó uno de mis alumnos de 5º grado de primaria con un tatuaje en el cuello. Tiene 10 años el niño. Y si bien es cierto que es un tatuaje de esos que se quitan con el tiempo, que se lavan y que se desvanece, también es cierto que no es una edad en la que un niño debe traer un tatuaje en el cuello, trae su cabello corto, el otro día lo trajo así de un color. O sea, es un niño que se está adelantando a su momento, se está yendo más rápido hacia lo que seguramente, si Dios se lo permite, va a llegar. Pero ¿a qué voy? Que cuando nuestros hijos necesiten ser guiados, necesiten ser disciplinados, nosotros también podemos ir a la Biblia. Y una de las cosas que la Biblia marca, y lo marca muy claro, es esto: si tú amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Pero nosotros lo hemos invertido. Nosotros decimos, no, es que yo lo amo mucho y no le voy a pegar. Mi hijo entiende, no es un animal, no tengo que darle. Espérame, pero la Biblia dice que es al revés. Pero mucha gente lo voltea y dice, no. Por eso siempre me gusta recalcarle, recuerde esto siempre: el mundo va a estar en contra de lo que Dios dice. Y cuando tú oyes algo de que el mundo dice esto y esto, ve y búscalo en la Biblia, y seguramente Dios va a decir exactamente lo contrario a lo que el mundo está diciendo. Nuestros hijos necesitan castigo corporal, necesitan quebrantamiento, sí. Hebreos 12:6 dice, porque Dios corrige y castiga a todo el que ama y que considera a su hijo. Cuando alguien le diga, no, es que Dios no castiga, léale eso. Cuando alguien piense que Dios no castiga, léale eso, por favor. Porque Dios castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama
y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. El que escatima la vara odia a su hijo. Es lo que acabamos de leer en una de las versiones. La vara es una versión, una figura de corrección. Proverbios 10:13, Reina Valera, revisión 1995. En los labios del prudente hay sabiduría, mas la vara es para las espaldas del insensato. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Ahí te va. Ahorita vas a ver cómo sí entiendes. El que se niega a disciplinar a su hijo puede pensar que lo evita por compasión hacia él, pero está totalmente equivocado a lo que dice la Escritura. El daño es potencialmente tan grande que podría decirse que odia a su hijo, el no corregirlo. Ahora, ojo, voy a poner pausa ahí, voy a hacer un paréntesis. Los que somos abuelos, cuando vemos que nuestros hijos corrigen a nuestros nietos, usted no diga nada. Usted aguante. Si lo hizo mal, entonces aparte, ven, le hablas a tu hijo, a tu hija, y en privado, cuando tu nieto o tu nieta no escuche, y le dices: yo considero, yo creo, yo siento, yo pienso que debes hacerlo así o debes hacerlo así. No intervengas, no te pongas en mí, pégame a mí, pero no le pegues a mí. No. Porque lo compara como odio a su hijo. Su afecto es tan peligroso que lo compara a eso. Es como, permítame usar este ejemplo un poco absurdo. Es como si dijeras: es que lo quiero tanto, 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 que no quiero que ni el viento lo toque. Y entonces le tapas la boca y la nariz y lo aprietas y le dices: es que no quiero que nada te lastime. ¿Qué le estás haciendo? Lo vas a matar. Eso es lo que sucede si no lo corriges. Es una locura, es algo igual el no disciplinarlo. El que lo ama lo disciplina con prontitud. Ojo, la disciplina adecuada para un niño proviene de la sabiduría como del amor. Dicha corrección se realiza con prontitud, reforzando la corrección y el error del niño. El siguiente versículo nos habla acerca de la severidad excesiva, es decir, ok, sí hay que disciplinarlo, pero no hay que matarlo a golpes. Porque el problema es que te empieza a llenar y te empieza a subir. Y ya cuando estás así desesperada y estás toda mal, entonces vas y le jalas la patilla, le jalas el cabello, le metes un pellizco, le metes una cachetada, le agarras la chancla, agarras el cable de la plancha, le agarras la escoba. No. Efesios 6:4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Fíjate que vamos a leer dos versiones más de Efesios 6:4. Ya te adelantaste, ¿verdad? La Biblia, la palabra dice: vosotros los padres no hagáis de vuestros hijos unos resentidos. Me voy a parar ahí un segundo. ¿Cuántos de nosotros vivimos resentidos con nuestros padres por la forma en la que una vez, a lo mejor fue una vez, a lo mejor fueron muchas veces, cómo nos golpearon, cómo nos educaron, cómo nos cachetearon, cómo nos avergonzaron, cómo nos hicieron lo que hayan hecho, porque un día hicimos algo malo?
y nos resentimos. La Biblia dice, no lo hagas. Educadlos, más bien, instruidlos y corregirlos como lo haría el Señor. Otra versión, Nueva Traducción Viviente: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina. Ahora, si dijera y se acabara en el punto, dije, bueno, pues entonces no lo disciplinen. No, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuál es esa? Te voy a dar tus varazos. Cuando nuestros hijos eran pequeños, me acuerdo perfectamente bien que mi esposa decía, íbamos a salir, tomaba su bolsa y tomaba su varita. Una varita así chiquita y la metía en la bolsa de manos. Porque a los hijos les encanta hacer su teatro donde la gente los ve. Y cuando la gente los ve, pues tú dices, aquí no te puedo dar. Ay, mijito chulo, pero espera que lleguemos a la casa, papacito, vas a ver cómo te va a ir. Pero mi esposa siempre decía, pero siempre hay un baño público. Y en ese baño público, ahí te puedo dar. Aquí hay cámaras de vigilancia en la tienda que nos ven en Chedraui, pero ahorita que lleguemos vas a ver cómo te va a ir, papacito. Proverbios 4:3: yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo: grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando, y así tendrás larga vida. O sea, hay que corregir a los hijos con disciplina, con amor, con... Proverbios 4:11: yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. El proverbio se basa en varios supuestos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere que el padre, la madre, cuando corrige a su hijo, lo hace con esas intenciones, con que crezca, con que sea guiado. El primero de esos varios supuestos es que en el hogar es la unidad social básica para transmitir esos valores. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque nosotros debemos educar a nuestros hijos en la disciplina y en la instrucción que viene del Señor. A donde aprendemos estos valores y estas cosas es en la casa. Nuestros padres nos los dan. La segunda cosa es que los valores absolutos no son valoraciones, son cosas que nosotros como padres creemos que debemos transmitirle a nuestros hijos, como desde la puntualidad, la honradez, el perdón, la tolerancia, etc. Son cosas que debemos darle a nuestros hijos. El tercero es que, escuche, la necedad está ligada al corazón del niño. Dice Proverbios 22:15: la necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige ¿con qué? Con golpes. Ah, eres necio. Ah, bueno, ándale pues. ¿Cómo se le hace cuando la mula no quiere, el burro no quiere? Le dan y entonces lo hacen ir hacia donde uno quiere. Y perdón por la comparación, pero un necio, como vimos hace rato, el mulo, el caballo que no quiere, tienen que ponerle ¿cómo le llaman? Bozal, o ¿cómo le llaman? Un freno en la boca, le dicen, es para acá, no es para donde tú quieres. Pero se quita cuando se corrige con golpes. ¿Por qué? Porque el ser humano es necio. Génesis 8:21, cuando el Señor le llegó ese olor tan agradable, dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Cuando destruyó la tierra, el hombre desde joven piensa solamente en hacer lo malo.
Otra cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando es que se necesita algo más que palabras para desalojar. ¿Qué? La necedad. ¿Qué? La rebeldía. No sirve, escuche, no sirve de mucho sentar con su hijo y decirle, a ver, papacito, mira, entiende lo que te estoy diciendo. Tú eres muy inteligente, mi hijo. Yo sé que tú comprendes, no tengo que pegarte. Yo sé que tú vas a cambiar. No, no va a cambiar. No lo va a hacer. El porcentaje de los niños que cambian con solamente palabras debe ser muy bajo. Proverbios 13:25, el justo come hasta quedar satisfecho, pero el perverso queda con hambre. Bueno, ya ahí nos metimos al otro punto. Con ese se va a acabar el Proverbios 13. Antes de ir al Proverbios 13:25, el proverbio anterior que nos habla acerca de la disciplina es, creo que los que estamos aquí, ya nuestros hijos ya son grandes, ya están casados, ya tienen sus propios hijos, ya vivimos eso. Si alguien viene y te pregunta y te dice, oye, ahí está, a lo mejor yo lo hice mal porque ignoraba, pero hoy entiendo y te puedo dar un consejo. No lo digo yo, aquí lo dice. Porque yo he hablado con mucha gente y me dicen, no, pues si no son animales para pegarle. No, pero son necios. Y son comparados a los animales cuando no entienden. Obviamente eso te lo toman muy mal, ¿no? No, pero ¿cómo? Uf. Mira, la factura va a llegar un día y quien la va a pagar eres tú. Ahí tú sabes. Déjalos. Dales. Prepárate. Bueno, el último versículo de Proverbios 13, el justo come hasta que queda satisfecho, pero el perverso queda con hambre. O sea, no hay satisfacción para él. Proverbios 37, Salmo 37, 25. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. Hay una provisión especial hecha por Dios para los justos. Mateo 6:33, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Dios va a bendecir a los que lo siguen y cada día Él va a proveer. No habrá ni hambre ni sed. Pero esto no existe para los malvados, la provisión no existe para ellos. Hay una maldición que acompaña a la maldad y al final los malvados van a tener esa necesidad. El justo va a tener hasta quedar satisfecho. También puede estar hablando de un alma satisfecha, de estar en paz, de estar bien. Cosa que los malvados no tienen, cosa que los malvados no experimentan. Dios provee a aquellos que le aman. Recordarán a Elías, que fue alimentado primeramente por cuervos, después por una viuda. Mientras que el país entero de Israel pasaba hambre, él comía. El malvado, dicen algunos, que podrá tener todos los recursos a través de todas las artimañas, todos los bienes, sin detenerse a pensar la rapiña y el mal y todo lo que hace, pero aún con todo eso se va a sentir insatisfecho. No va a haber paz. Proverbios 10:3,
El Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar su apetito. Deuteronomio 28:48. Tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti, sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias. El Señor te hará huir con dura esclavitud, con dura esclavitud, hasta que seas destruido. Fíjate el siguiente versículo, lo fuerte que está. Deuteronomio 28:57. Para no compartir con ellos los hijos que dé a luz y la placenta que salga de sus entrañas, todo ello se lo comerá a escondidas, pues no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a tus ciudades. O sea, una situación tan difícil cuando situaban las ciudades y no había forma de salir para proveer, se comían hasta los hijos. O sea, una situación severa, difícil, pero por la maldad que había en ellos. Jeremías 44:18. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, nos falta de todo y nuestra gente muere de hambre o en la guerra. Por la rebeldía de Israel. Eso pudiera interpretarse así por sí solo, como que, entonces hay que darle para que no nos falte. No, deberías de leer el contexto de todo lo que tuvieron que pasar. Nos falta de todo y nuestra gente muere de hambre o en la guerra por todo lo malo que han hecho, y han experimentado y la rebeldía. Ezequiel 4:17. Les faltará agua y comida, y unos a otros se mirarán llenos de miedo, y por sus pecados se irán pudriendo en vida. ¡Wow! O sea, esto nos habla acerca de la gente que es rebelde, de la gente que no entiende, de la gente que se rebela en contra de Dios. Y bueno, de esta forma terminamos con Proverbios 13. Si Dios permite, la próxima semana seguiremos adelante en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Espero que esto les sirva y les ayude a entender un poquito más. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, queremos agradecerte por tu palabra que nos enriquece, nos hace meditar, pensar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Muchas gracias, porque cada vez que leemos tu palabra y nos enseñas, nos haces darnos cuenta de lo mucho que tenemos y de lo mucho que nos hace falta también vivir las cosas que quieres de nosotros. Gracias porque siempre estás, Señor, enseñándonos y llevándonos a vivir una vida recta ante ti. Gracias por tu palabra que enriquece y que de acuerdo a tu palabra no añade tristeza. Gracias por tu bendición, por los hermanos, por esta reunión, por el tiempo que hemos estado aquí juntos. Bendice a aquellos que por alguna razón no están con nosotros, ayúdales y provéles, Señor, para que siempre tengan, Señor, tiempo, para que tengan